Hola amigos y hermanos del Centro Cristiano La Vid. Qué bueno poder estar con ustedes una vez más para compartir el glorioso mensaje de la palabra de Dios. Quiero saludar a todas las personas que se conectan con nosotros para recibir este maravilloso mensaje. Estamos agradecidos con ustedes por el tiempo que disponen para estar allí presente en cada una de nuestras transmisiones. Vamos a ir a la palabra de Dios. Y vamos a ubicarnos en el libro de Mateo, capítulo 18, Evangelio según San Mateo, capítulo 18. Y quiero que busques el verso 19, que es el versículo que vamos a tratar el día de hoy. Dice la palabra de Dios: además, les digo que si dos de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será concedida por mi Padre que está en el cielo. Voy a repetirlo. Además les digo que si dos de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será concedida por mi Padre que está en los cielos. La palabra del Señor en múltiples ocasiones o en la mayoría de los casos siempre trata de que nosotros entendamos el mensaje basado en los principios que están establecidos en la misma palabra. Es decir, la palabra de Dios nos instruye, nos forma, nos capacita y además de eso nos establece sobre principios que están establecidos allí en la misma palabra. Y uno de esos principios, que es quizá uno de los más importantes, es el poder del acuerdo. El Señor aquí hace una sorprendente declaración acerca de este principio espiritual, de este poderoso principio espiritual. El poder que genera un acuerdo. Ese poder funciona tanto para bien como para mal. Y esto lo podemos ver ilustrado con mucha claridad en el caso de los constructores de la Torre de Babel. En el libro del Génesis, en el capítulo 11, dice la palabra de Dios: en ese entonces se hablaba un solo idioma. Estamos en Génesis capítulo 11 para entrar en contexto con el mensaje que queremos transmitir el día de hoy. En ese entonces se hablaba un solo idioma en toda la tierra. Al emigrar al oriente, la gente encontró una llanura en la región de Sinar y allí se asentaron. Un día se dijeron unos a otros: vamos a hacer ladrillos y a cocerlos al fuego. Fue así como usaron ladrillos en vez de piedras y asfalto en vez de mezcla. Luego dijeron: construyamos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo. Atentos a esto. Construyamos una ciudad, con una torre que llegue hasta el cielo. De ese modo nos haremos famosos, mire las intenciones del corazón, y evitaremos ser dispersados por toda la tierra. Pero el Señor bajó para observar la ciudad y la torre que los hombres estaban construyendo. Y se dijo: todos forman un solo pueblo y hablan un solo idioma. Esto es solo el comienzo de sus obras, y todo lo que se propongan lo podrán lograr. Mire lo que escuche lo que Dios estaba diciendo acerca de lo que él estaba viendo. Será mejor que bajemos a confundir su idioma para que ya no se entiendan entre ellos mismos. De esta manera, el Señor los dispersó desde allí por toda la tierra y por lo tanto dejaron de construir la ciudad. Por eso a la ciudad se le llamó Babel, porque fue allí donde el Señor confundió el idioma de toda la gente de la tierra y de donde los dispersó por todo el mundo. Escuche esto. Había un hombre que quizá es considerado, según la exégesis bíblica, como
uno de los, o el primer poderoso de la tierra. Este hombre se llamaba Nimrod. Y Nimrod era el rey en ese momento. Nimrod pudo persuadir a la gente y a los líderes del pueblo para que construyeran una ciudad y edificaran una torre, y la intención era que esta torre llegara hasta el cielo. Pero lo que ellos tenían como motivación era volverse famosos, de tal manera que esa ciudad se convertiría obviamente en una potencia mundial, si esto lo hubiesen logrado. Pero la intención de ellos era llegar hasta el cielo. Nimrod se caracterizaba por algo muy particular. El nombre de Nimrod quiere decir rebelión o el que se rebela. En algunos otros contextos es considerado también como un cazador valiente, es una de las traducciones. Pero lo que nos atañe es el significado de que Nimrod significa el que se rebela. ¿Por qué? Porque Nimrod persuadió al pueblo para que en su corazón ellos asumieran que nada de lo que tenían, que nada de lo que lograban, que sus éxitos y todo lo que ellos pudieran alcanzar para ser felices, nada de eso venía de parte de Dios, sino que eran ellos mismos, por sus propias fuerzas y por su propia voluntad, que podían lograr esto. Y esto es absolutamente un grave error. Usted y yo no podemos pensar que todo lo que tenemos y que todo lo que logramos, lo logramos o lo tenemos por nuestras propias fuerzas, porque todo, absolutamente todo lo que usted y yo tenemos, ha venido de parte de Dios. Sabiendo lo que Nimrod representaba y las intenciones del corazón de Nimrod, podemos entender por qué Dios, además de haber sido atraído o de haber llamado la atención de Dios, estos hombres, ¿por qué Dios descendió para ver la construcción? El verso 5 nos declara que Dios descendió claramente, literalmente dice que Dios descendió para ver lo que estaban construyendo. Nos puede resultar quizás llamativo o quizás extraño que Dios haya descendido para ver una torre que era el símbolo de una rebelión, de una abierta rebelión contra Él, ¿verdad? Puede resultar extraño, pero el punto que quiero que usted hoy reciba en su corazón es este: Dios siempre desciende donde hay acuerdo. ¿Hay alguien ahí? Dios siempre es atraído donde hay acuerdo. Gloria al Señor. Cuando usted se pone de acuerdo con Dios, dice la palabra, cuando usted se pone de acuerdo con alguien, cualquier cosa que pida le será concedida por Dios. Luego dice el siguiente versículo que no leímos, que donde están 2 o 3 congregados en el nombre de Jesús, ahí está Él en medio de ellos. Y esto representa algo sumamente importante. ¿Por qué está Jesús allí en medio de 2 o 3 que se congregan cuando se ponen de acuerdo? Porque Jesús quiere que además de puestos de acuerdo entre nosotros, nos pongamos de acuerdo con Él, para que todo lo que pidamos al Padre en su nombre, el Padre nos lo pueda conceder. Escriba allí con letras mayúsculas un gran amén. Entonces, hoy quiero hacer énfasis en esto. Dios siempre desciende, o Dios siempre es atraído donde hay acuerdo, ya sea para bendecir o sea para reprender. Pero el acuerdo, el poder del acuerdo atrae a Dios. Entonces, Dios dijo: todos están de acuerdo en un solo propósito y nada les hará desistir. ¡Wow! ¿Cuánto poder tiene un acuerdo? Que el mismo Dios en su corazón estaba diciendo: nada les hará desistir, de modo que Dios descendió para confundir sus lenguas. Dios tuvo que intervenir porque las motivaciones del acuerdo que estas personas tenían eran las motivaciones incorrectas. Y aquí quiero llamar tu atención para que hoy recibas algo muy importante de parte de Dios para tu vida. Tenemos que tener mucho cuidado con quién nos estamos
poniendo de acuerdo. ¿Con quién te estás poniendo de acuerdo hoy? ¿Cuáles son las motivaciones detrás de ese acuerdo? ¿Qué es lo que persigues? ¿Cuál es el objetivo de ese acuerdo que estás haciendo? Dios tuvo que confundir sus lenguas y esta confusión sirvió como un elemento disuasivo para romper el acuerdo y de esta manera detener la construcción. Nada los haría desistir, pero lo único que pudo detener la construcción fue romper el acuerdo. ¿Hay alguien ahí? Entonces, nosotros hoy, más que nunca, necesitamos tener mucho cuidado, sumo cuidado con nuestras conversaciones. ¿De qué estás hablando el día de hoy? ¿Qué está causando inconformidad en tu vida que está motivando las conversaciones que estás teniendo? ¿Qué conflictos has tenido? ¿Qué desaciertos has cometido? ¿Qué decepciones has sufrido que están motivando tus conversaciones el día de hoy? ¿Hay alguien ahí? Yo hoy quiero pedirte un favor muy especial. Revisa las conversaciones que has tenido esta última semana y qué las ha motivado. A la inmensa mayoría de las personas nos agrada mucho conversar. Digo a la inmensa mayoría, hay algunos pocos que no les gusta conversar, pero a la inmensa mayoría nos gusta mucho conversar, nos agrada conversar. Apenas nos levantamos en la mañana, habrá alguien con quien conversar. Y durante todo el día hasta la noche estamos conversando con alguien y más de alguna vez conversamos dormidos, ¿verdad? Hay gente que habla dormida. Entonces, siempre habrá ocasión para conversar. Si tú eres casado, pues te levantas, conversas con tu pareja. Si vives con un grupo de amigos, te levantas al tomar el café, conversas con las personas con las que convives, ¿verdad? Si vas al trabajo, conversas con alguien. Si te encuentras con un conocido, conversas con alguien. O sea, las conversaciones hacen parte de nuestra vida. Y en algunos casos, como les dije hace un momento, hay gente que conversa dormida, ¿verdad? Entonces, si hay algo que usted necesita tener claro hoy, es que las conversaciones crean realidades espirituales y también decretan y establecen cosas. Algo que hemos aprendido en el coaching es que lo que nosotros no hablamos no existe. Nuestras palabras generan realidades y las conversaciones que tú tienes en el mundo espiritual o en el nivel espiritual tienen un poder impresionante que quizá tú estás ignorando el día de hoy. Tus conversaciones tienen el poder de crear realidades espirituales y también de establecer decretos. ¿Hay alguien ahí? Entonces, es muy importante que nosotros revisemos nuestras conversaciones y que hablemos con sabiduría. Mire, hubo mucha inconformidad por el cambio de gobierno que hubo aquí en Colombia y mucha gente empezó a tener conversaciones incorrectas, conversaciones inadecuadas, conversaciones que sin darse cuenta estaban labrando un futuro incierto y lleno de mucha, pero mucha incertidumbre. Entonces, tú y yo que somos llamados por Dios, tú y yo que tenemos a Cristo, necesitamos usar nuestras palabras y nuestras conversaciones para crear o generar las realidades que queremos vivir. ¿Hay alguien ahí? Segunda de Corintios capítulo 13 versículo 1 dice: esta será la tercera vez que los visito, escribe el apóstol Pablo, que todo asunto se haga constar por el testimonio de 2 o 3 testigos. Deuteronomio capítulo 17 versículo 6 dice: por el testimonio de 2 o 3 testigos se podrá condenar a muerte a una persona, pero nunca por el testimonio de uno solo. Aquí está hablando la palabra de Dios tanto en el nuevo pacto como en el antiguo pacto de la importancia y del poder del acuerdo. Las conversaciones, escuche bien, producen un impacto tremendo en nuestro espíritu, pues tienen el poder de aprisionarnos o de liberarnos. Tus conversaciones a nivel espiritual tienen un impacto poderosísimo, tienen el poder para liberarte o tienen el poder para aprisionarte. O te liberan o te esclavizan. Tus conversaciones. Proverbios capítulo 6 versículo 2 dice:
si verbalmente te has comprometido enredándote con tus propias palabras. Esto es un extracto de un capítulo que habla de algo muy importante, y es de cuando nosotros nos ponemos de acuerdo con alguien y salimos de fiador. Pero mire lo que dice la versión Reina Valera. Dice: te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Esto es muy importante que nosotros lo leamos, lo aprendamos, porque quizás nosotros hemos ignorado por mucho tiempo el poder que tienen nuestras conversaciones y el poder que tienen nuestras palabras. No te condenes a un futuro desdichado, a un futuro de desgracia por las palabras que estás declarando. No olvides esto jamás. Tus conversaciones tienen el poder de generar realidades espirituales. A veces pensamos equivocadamente que esas conversaciones que hacemos en secreto, ¿verdad?, no afectarán nuestro entorno. Esas conversaciones que tenemos en lo oculto no afectarán nuestro entorno, y nos apoyamos en una falsa seguridad de que después de haber hecho algún comentario en secreto con alguien, todo ha terminado allí. Grave error, y que no se sabrá o que no habrá ninguna consecuencia posterior. No es así. La Biblia dice en Lucas capítulo 12, versículo 3, así que todo lo que ustedes han dicho en la oscuridad se dará a conocer a plena luz. Ojo con esto. Lo que tú has dicho en la oscuridad, en lo oculto, en lo secreto, se dará a conocer a plena luz. Y lo que han susurrado a puerta cerrada se proclamará desde las azoteas. No hay nada, escúchenme bien, que usted y yo hagamos o digamos que se quede en lo secreto. En algún momento saldrá a la luz. Por eso te ruego que tengas mucho cuidado con tus conversaciones, con quién las estás teniendo, porque cuando tú tienes conversaciones con alguien, involuntariamente te estás poniendo de acuerdo con estas personas. Eclesiastés capítulo 10, versículo 20. Escuche esto con mucho detenimiento, porque quizás esto te va a servir para empezar a cambiar tu lenguaje con respecto a nuestra última experiencia política o de gobierno que tuvimos en nuestra nación. No maldigas al rey, ni con el pensamiento, ni en privado maldigas al rico, pues las aves del cielo pueden correr la voz, tienen alas y pueden divulgarlo. Lo repito, Eclesiastés 10:20, no maldigas al rey ni con el pensamiento, ni en privado maldigas al rico, pues las aves del cielo pueden correr la voz, tienen alas y pueden divulgarlo. Mucho cuidado con lo que estamos diciendo. Por tus errores, deja de tratarte de inútil, de tonto o de que no sirves para nada. Y mucho menos lo hagas con alguien más, con tus hijos. Tú tienes que usar tus palabras para decretar una realidad espiritual de bendición para tus hijos, para tu esposo, para tu congregación, para tu ciudad, para tu nación. Quiero usar ahora un ejemplo cotidiano para corroborar el poder de un acuerdo. Escuche esto. Si tú declaras el síntoma de la gripa diciendo, parece que me voy a resfriar. Mira lo que tú estás declarando. Simplemente estás declarando, parece que me voy a resfriar por algo que estás sintiendo en el cuerpo. Puede ser una rinitis alérgica, puede ser una molestia en la garganta, y tú dices, parece que me voy a resfriar. Y tu amigo que está a tu lado te lo confirma diciendo, te veo pálido y demacrado. ¿Cuál crees que será el resultado? Gripa. No es otra cosa. Ese será el resultado. Tú simplemente declaraste una realidad espiritual, generaste una realidad espiritual porque tuviste una conversación inadecuada. Aunque tú tengas los síntomas en tu cuerpo, tú debes declarar, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El Señor es mi fortaleza y Él me sanará. Esa es la conversación o las palabras que tenemos que empezar a declarar. Declara que sucederá todo lo contrario a lo que estás viendo o a lo que estás sintiendo.
tenemos que respetar a los médicos, pero vamos a ponernos de acuerdo con Dios mejor, ¿verdad? Yo no puedo desautorizar un diagnóstico médico, pero sí puedo ponerme de acuerdo con Dios para que ese diagnóstico médico cambie. ¿Hay alguien ahí? Vamos a respetar a los médicos, porque la Biblia dice que toda buena dádiva, escuche, toda buena dádiva y todo don perfecto proviene del cielo, del Padre de las luces. La pregunta es, ¿un médico es una buena dádiva o no es una buena dádiva? Ahí me parece que son hombres y mujeres que contribuyen positivamente a la transformación de la humanidad. Con su conocimiento, con sus dones, con sus talentos, lo están haciendo. Entonces vamos a respetar lo que ellos dicen. Nosotros, aún siendo personas espirituales, necesitamos acudir a los profesionales de la salud para que estos nos diagnostiquen. De ahí en adelante nos hacemos el tratamiento, pero nos ponemos de acuerdo con Dios para ser sanados y para ser restaurados. Y no te quedes callado con estas cosas, porque si tú tienes quizá una enfermedad que te está atormentando, que te está acabando, tú tienes a tu alrededor personas que te aman, de tu congregación, de tu familia, que te pueden ayudar en medio de esto, ayudarte en oración, apoyarte en oración, respaldarte en oración para que la obra de Dios se haga perfecta en tu vida. Para algo somos una familia en Cristo. Entonces me pongo de acuerdo con Dios, me pongo de acuerdo con mis hermanos que en la fe, los que creen conmigo que voy a ser sanado, y de seguro el resultado no será muerte, no será enfermedad terminal, el resultado muy posiblemente será salud y sanidad en Cristo Jesús. ¿Alguien diga amén ahí? ¿Alguien escriba amén? Entonces, nosotros respetamos a los médicos, pero nos ponemos de acuerdo con Dios. ¿Y por qué nos ponemos de acuerdo con Dios? Porque es que Dios no es médico. Hay gente que dice, Dios es mi médico por excelencia. Dios no es médico. Dios es creador. ¿Hay alguien ahí? Es mucho más que médico. Dios es el creador. Muchas veces el diagnóstico médico más parece una sentencia de muerte que otra cosa. Ahora bien, no vamos a negar la enfermedad. Probablemente te diagnosticaron una enfermedad grave. No la vamos a negar. Pero lo que sí vamos a hacer es que vamos a confesar y a declarar con nuestras palabras que somos sanos en Cristo Jesús. No se te puede olvidar que Jesús tiene un nombre que es sobre todo nombre. Y si tu enfermedad tiene un nombre como cáncer, como COVID, como cualquier otra enfermedad, escúchame bien, el nombre de Jesús está por encima de eso. Entonces vamos a declarar lo contrario. Confiésate sano. No niegues la enfermedad, pero confiésate sano, pues ser sano es un derecho legal que usted y yo tenemos por ser hijos de Dios. Debes estar consciente de la enfermedad, claro que sí, pero impresionados por nuestro gran Dios. Amén. No vamos a seguir dándole poder a la enfermedad, sino que vamos a glorificar a Dios en medio de la enfermedad para que Dios obre en nuestras vidas. Nunca, pero absolutamente nunca, escúchame bien, debemos darle a la enfermedad más importancia que a Dios. Debemos estar conscientes de la enfermedad, pero impresionados por nuestro gran Dios. Y nunca estar conscientes de Dios e impresionados por la gran enfermedad. Tiene que ser lo contrario. Conscientes de la enfermedad, pero impresionados por lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Si estás enfermo, yo creo hoy en mi corazón que Dios te va a sanar. Vamos a ponernos de acuerdo hoy. Vamos a declarar sanidad sobre tu vida en Cristo Jesús. Nunca te conviertas en buscador de simpatía. Ya con esto voy cerrando. Escuche, cuando le hablamos a otros de nuestros problemas, generalmente es para obtener su simpatía. Al ser humano lo alimenta la lástima y la simpatía de los demás. Hay que vencer esa necedad y esa actitud mezquina. Entendamos bien, la lástima y la simpatía nunca podrán ayudarnos a que nos sanemos y que los dolores desaparezcan, ya que simpatía es solo otra persona sufriendo con uno.
Eso es simpatía. Lástima es otra persona sufriendo con uno. Pero Cristo no es alguien que sufre contigo, sino alguien que sufrió por nosotros. Ya lo que tú tienes, el diagnóstico que tú tienes, quiero que sepas hoy que ya Cristo padeció en la cruz del Calvario para que ese diagnóstico cambie el día de hoy. Dios va a cambiar ese diagnóstico de enfermedad. Tú que me estás viendo, recibe esto. Dios hoy va a cambiar ese diagnóstico de enfermedad porque Cristo ya te sanó hace más de 2000 años atrás en la cruz del Calvario, cuando dijo: consumado es. Él cargó con nuestras enfermedades. Lo que nosotros necesitamos no es un simpatizador sufriendo por nosotros, sino un sustituto que ya ha sufrido por nosotros. Y ese sustituto, escúchame bien, es Cristo. Quiero advertirte de un error importante. Muchas oraciones que se hacen por enfermos consisten solamente en simpatía y lástima. Y esto tenemos que erradicarlo de nuestra vida. Eso nutrirá el peor enemigo que todos tenemos, y es nuestro ego, es nuestro yo. Lo que nosotros necesitamos no es un simpatizador, sino un sustituto. Cristo, que murió por nosotros. La Biblia dice: si les he dado autoridad, sí, les he dado autoridad a ustedes para pisotear serpientes y escorpiones y vencer todo el poder del enemigo. Nada les podrá hacer daño. Aprópiate de esta palabra el día de hoy. Tú que estás padeciendo en un lecho de enfermedad, tú que estás callado con esa enfermedad que está acabando contigo y no has querido decirlo porque quizás piensas que al decirlo la gente te va a ver débil en la fe. No se te olvide que antes que cristiano eres un ser humano, que antes que ministro eres un hijo de Dios, y como hijo tú también puedes padecer por dificultades, pero jamás creas que el poder y la mano de Dios no te van a sanar. Hoy en el nombre de Jesús oro y declaro, Espíritu Santo de Dios, que tu presencia viene sobre cada persona conectada allí a este mensaje el día de hoy, para que tu poder sanador venga sobre ellos. Hoy me pongo de acuerdo contigo que estás enfermo. La Biblia dice que si me pongo de acuerdo contigo, cualquier cosa que le pida al Padre, Él la concederá. Hoy me pongo de acuerdo contigo. Escúchame bien, ponte de acuerdo conmigo y declara: Padre, hoy te pido que tu poder sanador venga sobre mí y me restaures 100% en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Lo creemos ahora mismo. Ahí está Cristo en medio nuestro, porque donde hay 2 o 3 congregados, ahí está Cristo en medio. Finalmente, cuando alguien se acerque a nosotros para hablarnos mal de nuestro país, mal de nuestra ciudad, mal de nuestra congregación, mal de tu familia, al instante cancelemos esas palabras en nuestro espíritu. No les des entrada, no les des cabida. Haz que entren por un oído y salgan por el otro. Y determinemos bendecir y nada más que bendecir. Si tú has tenido conflictos con tu familia, con tus hijos, con tu pareja, en estos días te pido encarecidamente que antes que proferir maldición, que antes que declarar palabras maldicientes, te dispongas y te determines a bendecir y nada más que a bendecir. Y en tus conversaciones siempre bendice. La bendición de los justos, dice Proverbios 11:11, enaltece a la ciudad, pero la boca de los malvados la destruye. Te lo repito, la bendición de los justos, Proverbios 11:11, enaltece a la ciudad, pero la boca de los malvados la destruye. Gracias por conectarte con nosotros. Hoy en el nombre de Jesús estamos creyendo que hay sanidad aún de enfermedades terminales, porque nos hemos puesto de acuerdo para creer que el Padre lo puede hacer por ti. Dios te bendiga. Hasta una próxima oportunidad.